¿Qué pasa, camaradas? Otro día más, o sea, os digo, vais a flipar. Mientras organizaban todo esto ya estaba flipando en colores. Bienvenidos al camarada. Tenemos aquí a Rubén Guerrero, el otro profesor. O sea, ya te presentaste así conmigo. Profesor en Relaciones Internacionales en la Facultad de Políticas. Ni más ni menos. Como Vale, siempre digo, saliste ni más ni menos en la interview. Ponte, mira bien a la cámara. En la ¿cuál interview. es mi cámara? ¿Cuál es? Esto. El Bueno, otro en profesor. tiempos de honor y gloria, que yo siempre digo, vino la revista Interview. Fíjate lo que estoy hablando y de qué años te hablo, que ya ni existe, a la Facultad de Políticas buscando el disenso entre el profesorado, ¿no? Y no encontraban. Y entonces me encuentran a mí y dicen, madre mía, es que hay uno. Y titularon el artículo El otro profesor, porque no había nadie que no fuera de izquierda o de extrema izquierda, en mi caso conservador, cristiano, pero no encontraban a nadie, claro que hay más, pero que diera la cara o que se atreviera. Y yo ya te hablo más de 10 o 15 años esto, y me titularon El otro profesor. Fíjate hasta qué punto es el reportaje, que para poner a alguien en el disenso, tuvieron que poner a uno del PSOE. Conmigo, que no tengo nada que ver con ese partido, con esa sociedad limitada para hacer negocios, ¿no? Del Partido Socialista. Pues sí, el otro profesor. Claro que hay más profesores que son del espectro de la derecha, aunque yo ahora me siento mucho más cómodo hablando del espectro del patriotismo, ¿no? Si tú me miras a mí en el eje izquierda-derecha, yo soy más de derechas que el Capitán Trueno, pero ahora ha cambiado. Ahora ese eje izquierda y derecha ha virado y yo me considero patriota, siempre lo he sido, pero me encuentro cómodo en la ideología del patriotismo, que tiene elementos transversales e incluso con principios o personas que podían venir de la izquierda, ¿no? Yo puedo tener bastante más en común con un obrero español. Yo también soy un obrero español, clase media, somos todos obreros, que con estos ricos de las nuevas generaciones que entran en política para hacer negocios, por ejemplo, ¿no? Y el patriotismo es la clave, porque solo los ricos se pueden permitir el lujo de no tener patria. Y a día de hoy, donde todo está en venta, desgraciadamente, la patria está en venta y el patriotismo hay que reclamarlo, porque la derecha y la izquierda ¿Quién lo reclama? han abandonado la Trump. patria. Trump Pero es que Trump, tú es un dices, patriota. es un patriota. Y en España, Vox. por lo menos es Vox, ¿no? En O sea, España es Vox. el PP no fue patriota. No. ¿Quién? El PP. El Digo, Partido Socialdemócrata Popular. El PP. El PP de toda la vida. No te gusta el PP nada. En absoluto. En absoluto. Es un partido que, si alguna vez tuvo valores, ahora tiene precio. A día de hoy es otra sociedad limitada para hacer negocios, ha renunciado a la causa de la vida, la libertad y la propiedad. Defiende el aborto, a los ocupas y las tesis diabólicas del género. Por ejemplo, la falsificación de la historia. Hay que recordar que el Partido Popular vota la agenda verde climática que destruye nuestro sector primario y agota los recursos de nuestra patria, incluso nos impide investigar los recursos de nuestra patria, esas leyes verdes que vota el Partido Popular. Partido Popular, en algunos de sus dirigentes han llegado a declarar el aborto, que es un asesinato, un derecho. Esto lo hace el Partido Popular. Yo he debatido con Margallo, y Margallo, el único punto donde buscaba que yo quebrara era preguntarme mi posición en el aborto, como que yo no me iba a atrever a decir que el aborto es un asesinato. Y que el O sea, aborto... ¿tú consideras que es un asesinato? El aborto. Por supuesto. Sí, bueno, por supuesto, pero hay ¿Qué puede ser si no? En la sociedad. ¿Pero qué puede ser si no? Tú se lo preguntas, a lo mejor. Cuando matas a un ser humano... La gente te dice igual que no. Bueno, cuando tú matas a un ser humano en una condición de indefensión absoluta, es un asesinato agravado. Sí. Entonces, el Partido Popular, claro, y con nocturnidad, y en medio de un entramado de mentiras, y en medio de un entramado de coacciones, donde a una mujer se le dice que esa es la única opción que tiene, cuando es todo mentira. Lo que están buscando es que el aborto sea un método anticonceptivo, y lo que se está buscando con el aborto, la Agenda 2030, la Agenda Verde, las tesis del feminismo y las tesis del género, es destruir la familia. La familia es una escuela de vida. Y la quieren aniquilar, porque quieren aniquilar al individuo. Quieren aniquilar al individuo, quieren aniquilar a la familia, quieren aniquilar la propiedad. O sea, tiene que haber orden, libertad, propiedad y familia.
Y sin esto no existiría Europa ni la civilización avanzada. Y esto es lo que se quiere encargar. Y el Partido Popular está en esto y diréis, no, el Partido Popular no está en esto, ¿cómo que no? Votan con el Partido Socialista, con los partidos verdes en el Parlamento Europeo. Y luego hablan de Trump y los aranceles de Trump. Pero ¿cómo pueden tener la cara de hablar de los aranceles de Trump? Cuando ellos están votando la agenda verde que destruye nuestro sector primario. Cuando ellos te están diciendo que comas gusanos, que coman ellos gusanos. Yo carne, porque soy un ser humano omnívoro, como me creó Dios y a todos nosotros. Ellos, el Partido Popular, abandonaron la causa de la vida. El obispo Munilla escribió un artículo reflexionando sobre ello, aterrorizado. El Partido Popular tiene a María Guardiola en Extremadura y tiene en la Junta de Andalucía una representante diciendo que el aborto es un derecho. Esto es una auténtica locura. Votan, por ejemplo, Vox presenta una propuesta de ley para que haya juicios rápidos contra los ocupas, delincuentes y parásitos. Hablemos claro. Voto en contra del Partido Popular. El Partido Popular, Porque era la ley Ómnibus, englobaba... es que a mí me da por ejemplo, igual la ley Ómnibus. Me refiero, o sea, te digo que también, por ejemplo, estaban los visados, las Golden Visa. Y entonces eso les interesaba más. Y bueno, pues si el Partido Popular está para hacer negocios, que lo diga. Si el Partido Popular está para otras cosas, que lo diga. Pero no puedes ir a comulgar a misa y luego defender el fin de la vida, el aborto, la eutanasia, ir contra la propiedad, ir contra el individuo. Es que van contra esto. Es que es muy duro. Yo sé que, claro, cuando hablas del PP es como que tiene que haber una cierta conmiseración con ellos. Ya no entiendo por qué. Es cierto que en un futuro, de alguna manera, hay que entenderse en una primera fase con ellos, pero dejando claro líneas rojas. Dejando claro líneas rojas. Es decir, la basofia ideológica de la izquierda se va al vertedero, que es donde se tiene que ir, en cuanto una opción patriótica alcance el gobierno con cualquier fórmula. Gobierno de coalición, gobierno en solitario. Por supuesto, si es un gobierno patriótico, todo irá mucho más rápido. Si es un gobierno, como parece indicar en las encuestas, todas manipuladas, por cierto, será un gobierno en coalición, pues una fuerza patriótica como Vox pondrá orden en un gobierno desnortado, como se ha puesto orden en los gobiernos de coalición que ha habido, hasta que cuando estos gobiernos del Partido Popular han entrado en favorecer la invasión migratoria que padecemos, Vox tiene que salir de esos gobiernos. Y lo que te demuestra Vox es que no tiene el apego al sillón que tienen en el PP, en Ciudadanos, en el PSOE. Y, claro, estabas hablando de que eres cristiano, cristianismo, católico. Y yo, o sea, corrígeme si no, pero ¿tú crees que el Papa no estaba a favor del aborto? Este Papa, no, es No, confuso. yo creo que sí, ¿no? Este Papa, Por eso te digo, no no. estoy seguro. Pero este Papa está vivo o muerto. ¿Tú sabes algo de esto? Porque... Este Papa, creo que en estos momentos está ya su salud tremendamente comprometida. Pero está vivo. Pues parece ser que todavía, mientras estamos grabando este podcast, Claro. A ver. la versión oficial es que está vivo. Entonces, en cualquier caso, este Papa ha hecho algo que un Papa no debe hacer, que es confundir. Un Papa no puede ser confuso ni puede confundir. Y en materia de sexualidad, este Papa ha confundido. En materia de orientación político-económica, este Papa ha confundido. Cuando, por ejemplo, aceptó una forma horrorosa y terrorífica un Cristo crucificado en una hoz y en martillo por parte de un dirigente comunista. Este Papa ha confundido cuando ha celebrado fiestas naturalistas como la Pachamama esta, una chorrada extrema de la extrema izquierda y de los indigenistas, y dice que todas las religiones y que todo es maravilloso. No, no, no. Todas las religiones no son maravillosas. Hay una que es la verdadera, que es la católica. Entonces, como Papa de la Iglesia Católica, tu mensaje es este. No es que condenes a quienes no son católicos, pero un Papa, su magisterio tiene que ser no confundir. ¿Qué le sucede a este Papa? Pues que le han podido las formas y querer sentirse próximo a una sociedad que en la vida le hará caso. Me preguntas por el aborto.
el Papa comete errores gravísimos en cuestión del aborto cuando, por ejemplo, en el documental de Disney, que yo he visto, y por supuesto si alguien lo va a ver, que lo vea si son chavales, con vigilancia paterna, porque ese documental es muy peligroso, por lo que allí se comenta, ¿no? Pues en ese documental sale el Papa rodeado de una tropa, parecen todos salidos de la feria del ganado, con alguna excepción, hay 2 o 3 que no, que van como tienen que ir a ver al Santo Padre, y el resto, bueno, concretamente gente semidesnuda rodeando al Santo Padre, y de pronto llega una de su... Pero ya está. Ese documental lleva un montón en Disney, producido por Jordi Évole, pero verlo con precaución parental. Si tenéis hijos, no se os ocurra dejar a los hijos solos porque se O confunden. sea, hay que verlo. Para Hay que verlo, pero con alguien al lado. El catecismo de San Pío X al lado, y al fondo una foto de Marcel Lefebvre. Claro, eso hay que verlo, pero o una de Juan Pablo II o una de Ratzinger. Pero con todo el mundo tranquilos. Porque, ¿qué sucede? Viene una en Disney. Pues viene una abortista argentina que se autodenomina católica y le da un pañuelo, un trapo asqueroso, que pone aborto libre y gratuito. ¿Pero qué es eso? El Santo Padre ahí lo que tenía que haber dicho es, mire, usted está aquí para atender, no para dar lecciones de nada ni darme ningún mensaje a mí. Y este trapito asqueroso va ahora mismo a la basura. Usted como católica, si defiende el aborto, está en riesgos de excomunión. Si continúa con su activismo proabortista, está excomulgada. Y esto es lo que hay que hacer, poner orden. Porque como nadie te obliga a ser católico, es lo que hay. ¿Quieres ser católico? Una puerta pequeña. ¿Quieres la religión a la carta? Una puerta grande, pero para que te vayas. ¿Yo por qué me tengo que ir de la Iglesia católica si yo defiendo la verdad? Se tienen que ir todos los demás. Porque a mí me sobran todos estos en la Iglesia católica que me hablan de inclusividad y me hablan de una religión a la carta y me hablan de matrimonio homosexual y me hablan de todas estas cosas. A mí todo esto, y que me hablan de ordenar a mujeres. No, vamos a ver. Si eres católico, eres católico. Y si no, te montas tu religión, te pones, un bombín con una pluma en la cabeza y a vivir, que son 2 días. Vale, y si te montas tu religión, ¿tú respetarías? Claro, siempre y cuando a ver esa religión respete a los demás. Por ejemplo, religiones que no respetan a la mujer, aquí tenemos mucho de lo que hablar, ¿no? Hasta que... Por eso te digo... no todas las religiones son buenas, no todas las religiones son iguales. Eso está claro. O sea, es que está clarísimo. Solo hay que verlo. Entonces, ahora la cuestión que me sacas el Papa es ¿dónde va la Iglesia? ¿Al modernismo destructivo? ¿No? ¿O al tradicionalismo? Yo tengo muy claro hacia dónde tiene que ir. Y si otro Papa como este continúa, habrá un cisma. Ya hay un cisma de hecho, pero habrá un cisma de derecho. Ahora mismo la Iglesia está dividida entre el modernismo destructivo, diabólico, y el tradicionalismo. Entonces, tradicionalismo es Ratzinger, San Juan Pablo II, por supuesto, Marcel Lefebvre. O sea, al fin y al cabo, es este último, el único... No, ha habido algún otro que también... Yo al que recuerdo era Juan Pablo II. Bueno... Luego es este, el que está cambiando. Pablo VI, a ver, por ejemplo, un papa de referencia es Pío X, y yo recomiendo a todo el mundo 2 libros si quieren investigar en estas cuestiones. El Catecismo de San Pío X, San Pío, que es un santo, o sea, no estamos hablando de uno que iba con un tambor por las calles dando voces, y luego recomiendo Carta a un católico asombrado de Marcel Lefebvre, o cualquier obra de Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI. Este es un teólogo. Lo que hay ahora es un activista religioso que ha confundido. Es que el Papa lo que no puedes confundir. Porque mucha gente, cuando empezaron a hablar de las 20... Un poquito Pedro Sánchez, ¿no? No, Pedro Sánchez, no. Pedro Sánchez es realmente malvado, ¿no? Malvado. Pero digo que... Pedro Sánchez no va a confundir. Pedro Sánchez directamente te miente en la cara. A mí el Papa me da la sensación de que es buen tío. Me da la sensación, por eso no tengo una buena opinión de este Papa. Ya, por eso no tengo buena opinión de este Papa, porque es que el Papa no tiene que ser ni buen tío ni mal tío. Pero lo parece, Papa, así de primeras lo parece. Ya, pero bueno, es que pues para eso montas el Club de la Comedia. Yo lo que quiero es que un Papa ponga orden y teológicamente sea impecable. Ni ha puesto orden ni ha sido teológicamente impecable. Tiene unos déficits de teología manifiestos. Confunde cosas.
Cuando, por ejemplo, dice que si a mi madre le dicen de dar, yo le digo que pegue. ¿Pero qué estás diciendo? El otro día, recientemente, le dicen, Santo Padre, ¿qué consejo le da usted a un matrimonio joven? Empieza a decir que se peleen, pero que al final del día se arreglen. ¿Pero qué estás diciendo? A un matrimonio lo que hay que decirle es que viva feliz, en armonía y que tenga muchos hijos. Esto es lo que hay que decirle a un matrimonio. No le tienes que contar nada más, porque eso confunde. Es que el Papa dice que nos peleemos. Y cuidado, que aquí entramos que si amores reñidos son los más queridos. No. Un matrimonio es una escuela de vida, porque se va a formar una familia. Y un matrimonio, el consejo que tiene que darle el Santo Padre es que tengan hijos y que sean felices. Siguiendo en orden. En orden. Pero entonces a mí este Papa no me gusta. Y el cisma de hecho que se transforma en cisma de derecho, pues es muy sencillo. Que se vayan todos. Es que yo me quedo. Mira, yo, manteniendo una conversación de 20 minutos, yo ya sé lo que te gusta y lo que no te gusta. Es fácil, ¿eh? Bueno, Cazarte. bueno o no. Trump te gusta. Te flipa, Me gusta mucho Trump, ¿sí? ¿verdad? Hombre, ¿Qué es lo sí, que más te gusta de Trump? de Donald Trump, la Sí, lo batalla que más te gusta. cultural. Pues mira, que una persona, a mí me gusta hablar claro y creo que yo estoy hablando Sí, claro. mucho. Porque aquí la gente te viene con eufemismos, con tonterías. La política migratoria no, la invasión. Acabamos antes. A mí de Donald Trump que me gusta que en el primer día de mandato te dice, hay dos sexos, hombre y mujer. Y esto va a ser un principio de mi presidencia. Es que es increíble que hayamos llegado al punto de destrucción de la sociedad, donde esto cause estupor, como decía Chesterton. Llegará el día, es que ha llegado el día donde habrá que desenvainar la espada para decir que el prado es verde. Es que estamos, los patriotas, estamos desenvainando la espada para decir que el prado es verde, que solo hay dos sexos. Pero ¿cómo va a haber más sexos? ¿Pero cómo va a haber más? Pero si esto es biología. Ya, es como la invasión migratoria. Son matemáticas. Es que son leyes, es que no es Sí, opinión, es que es información. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, hay dos sexos y de hecho me parece muy heavy que te puedes cambiar de sexo porque lo decidas unilateralmente. O sea, que tú puedes decir, tú puedes dentro de 3 meses, vas allí, lo pides, vas al registro y dentro de 3 meses Pero- eres Rubén, pero eres mujer. Pero ¿cuál es si el problema de toda esta farsa criminal contra el individuo y la familia? Esto lo que quiere es destruir las familias para crear sus asquerosos modelos de las superdiversidades, diabólicos. ¿Ah? Porque el anticristo no es un señor con rabo y cuernos como en el día de la bestia. Es otra cosa, es el mal, y el mal odia a la familia, el mal odia al individuo. ¿Qué puede regocijar más al mal y al diablo que un aborto? Que asesinar a un inocente. Están en esto. Están en esto. Y la situación es que en qué sociedad nos estamos suicidando en directo. Joder, Tenemos 100.000 abortos al año. Esto es una locura. Y cuando en el aborto todo el mundo... Claro, porque si te fijas, cuando la gente defiende el aborto, te va a empezar a hablar de la violación con incesto, malformación. ¿Cuántos casos son esos de los abortos? 0,00000. La mayoría es, la causa es angustia económica camuflada en el supuesto de angustia psicológica. Si tú haces una política por la vida, no aborta nadie. 99,90% de las mujeres no abortan. Si haces una política de vida. Pero si te gastas el dinero en pintar bancos de colores, si te gastas el dinero en poner semáforos inclusivos, si te gastas el dinero en observatorios inútiles, el APP, 300.000 euros, para dividir las tareas de una casa. Vamos a ver, pero por favor que todos tenemos parejas, novias, mujeres, y razonablemente repartimos lo que es la tarea de una casa. Pues es que el tradicional, tú cocinas, yo limpio tu cocina, si es que por favor, y se han gastado 300.000 euros en eso. ¿Y qué no se han gastado? ¿Qué más no se han gastado? Te puedo decir que hay un gasto superfluo en la administración española de 90.000 millones de euros. Las autonomías tienen un surplus de ineficiencia de 90.000 millones de euros. Es decir, si gastamos 250.000 millones, de los cuales 90.000 sobran,
tenemos 90.000 para gastar. Y 160.000, si tú le aplicas un código de buenas prácticas, es decir, no robes los folios de la oficina, no conectes todo, no hagas prácticas ineficientes, estamos hablando de otros 10, 20.000. Tenemos un gasto político ineficiente en España en torno a los 100.000 millones. Da para muchas escuelas, da para muchos hospitales. Ah, no, pero claro, hay que mantener el tinglado, hay que mantener la fiesta, las tarjetas en Visa, los coches oficiales, los chiringuitos, los tinglados. La administración paralela de Andalucía, antes hablábamos del Partido Popular. Juanma Moreno Bonilla, el bachiller, porque ha falsificado varias veces su currículum hasta que al final consiguió un título. Él decía que era graduado y tenía el bachiller, yo por eso lo llamo el bachiller, cariñosamente. Cuando él llega, dice, voy a desmontar la administración paralela de la Junta de Andalucía. Ahí sigue. Llegó a haber un momento kafkiano, que ya entiendo que lo habrán quitado por vergüenza torera. Mira, que también soy muy aficionado a los toros. También, Porque yo lo sabía, yo soy animalista, yo soy ecologista en el buen sentido de la palabra, no en el frenopático en el que han transformado la ecología. Pues decía Juanma Moreno, voy a desmontar el tinglado. Llegaron a tener, fíjate, una oficina abierta que pasaba el tiempo. Dicen Granada 2010, oiga, pero si estamos en 2014, en 2015, y seguía Granada 2010 ahí funcionando. Granada 2010, o sea, que para hacer la máquina de viajar en el tiempo, irse y... O sea, el tinglado cuesta muchísimo dinero. Y luego te vienen con que no hay dinero para... Tenemos un gobierno criminal contra España y contra los españoles que te dice, en nuestra cara, que no tienen dinero para investigación contra el cáncer. ¿Estamos de coña? Cuando te has gastado o has presupuestado 20.000 millones de euros para la basura del Ministerio de la Igualdad, ¿estamos de broma? Yo he tenido cáncer. ¿de qué? Tuve linfoma. Y además, en mi caso, el linfoma de los niños, porque lo padecen los niños. Sí. Niños a los que este gobierno les dice que no hay dinero para investigar el cáncer, o que me lo diga a mí. Pero hay dinero para el Ministerio de Igualdad. Hay dinero para el Ministerio de Suicidio Ecológico, que ellos llaman transición ecológica, porque significa renunciar a nuestras prospecciones, a la energía nuclear, en favor de energías que son por sí solas ineficientes. No digo incluidas en un combo energético, digo que por sí solas son ineficientes. Esta es la situación. Sí que hay dinero para su tinglado ideológico, pero no hay dinero para investigar contra el cáncer. No hay dinero para la ley de dependencia. No hay dinero para provisionar adecuadamente hospitales, escuelas, institutos y universidades. Para esto no hay dinero, aunque ellos se llenan la boca de decirte que tus impuestos van para educación y sanidad. Mentira, no llega al 5% del gasto que se destina a educación y sanidad. ¿O dónde está el dinero que hay que destinar a Fuerzas Armadas? Están ahora presentando subir del 2 al 3% como un logro inconquistable, cuando es algo que se tenía que haber abordado hace mucho. Las cosas están como están ahora en Europa, porque nuestra defensa pasó por los Estados Unidos de América, que hemos vivido muy bien cuando ellos pagaban esto. Sí, el chiringo. Pues mira, ahora hablando de eso, Sí. ¿qué te parece la guerra de Ucrania? ¿Cómo ves? ¿Consideras que es una invasión de Rusia? Claro, es una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania perpetrada por un criminal de guerra que se llama Vladimir Putin, al que algunos medios conservadores o patrióticos, muy poquitos, le presentan como un gran conservador o un gran patriota, cuando Rusia es el país número 1 en abortos y divorcios. ¿Eso es ser conservador? ¿Eso es defender el cristianismo conservador? Vladimir Putin es un criminal de guerra y es una guerra de agresión. Otra cosa es lo que está pasando ya en el frente Rusia-Ucrania y lo que va a suceder. Así las cosas, ¿Qué va a suceder? pues así las cosas, y aunque yo me encantaría derrotar a Rusia en el campo de batalla, ya no es posible y voy a explicarme. Voy a requerir un poquito de tiempo porque lo voy a hacer muy pedagógico, pero es necesario. Vamos al lío. Rusia-Ucrania, guerra de agresión. Mientras Ucrania recibe apoyo internacional, sobre todo de Estados Unidos, en la parte que importa, que son armas e inteligencia, Ucrania es capaz de sostener ese frente. Si ese apoyo se intensifica y se prolonga en el tiempo,
reincorporando nuevos apoyos, Ucrania puede derrotar convencionalmente a Rusia en el campo de batalla. Escenario 1. Estados Unidos, que el presidente Trump no quiere seguir destinando recursos al frente ucraniano, porque a él le han elegido los estadounidenses, no los ucranianos. Así las cosas, va a presentar un acuerdo a las dos partes, tanto a Rusia como a Ucrania. Aquella de las dos partes que no acepte este acuerdo de paz perderá el apoyo estadounidense. Es decir, si Rusia no lo acepta, Estados Unidos intensifica el apoyo a Ucrania. Si Ucrania no lo acepta, Estados Unidos retira por completo su ayuda y Ucrania pierde la guerra. Pero es que hay un escenario perverso en el horizonte. La Tercera Guerra Mundial, que toda esta banda de incompetentes y de analfabetos se ríen cuando lo ha dicho Trump, es que Trump maneja lo que se denomina la cláusula in the face of defeat, en la faz de la derrota. Aun ganando convencionalmente a Rusia y llegando con el ejército ucraniano y la coalición multilateral hasta la frontera con Rusia, un régimen autocrático y criminal como el de Vladimir Putin contemplaría, porque ha revisado su doctrina nuclear, un ataque nuclear táctico con un arma de 1 kilotón, 1 kilómetro a la redonda de destrucción. Entonces Estados Unidos tiene que responder en la misma medida, un arma nuclear táctica de 1 kilotón, y de ahí la escalada que se produciría, la Tercera Guerra Mundial. Esta es la cláusula que maneja la administración Trump, y a esa cláusula no se puede llegar. Concluyendo, el país de cuyos recursos depende la victoria en Ucrania es quien tomará la decisión. Se hará lo que diga Estados Unidos y la administración Trump, porque es el país cuyos recursos son imprescindibles para derrotar a los rusos y, llegado un caso de escalada nuclear, proceder con ello. A lo cual no quiere llegar la administración Trump, por supuesto. Y por eso la solución de Trump se aprobará, porque no queda otra solución viable. Y yo te hablo como alguien que desearía la victoria ucraniana. Pero la solución realista, la solución viable es la que va a provocar la administración Trump. La Unión Europea ni está ni se le espera. ¿Qué tiene que hacer la Unión Europea? Olvidarse ya de este tema. Este tema, a la Unión Europea ahora mismo, no es asumible. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es, de aquí a 10 años, ser soberano político, soberano militar y soberano energético. Energía nuclear, fuerzas armadas en sinergia, desarrolladas, presupuestos elevados al 4% en defensa, como ha hecho Polonia, por ejemplo. Y esto te va a dar soberanía política. Pero el tema de Ucrania es que no compete ya a la Unión Europea. Vaya, ¿Pero qué pinta la Unión Europea en Rusia? Imagínate, panorama. Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál sería la posición de Europa? Con la Tercera Guerra Mundial, ¿cuál sería la posición de Europa? Masticar nube radioactiva. Pero si no tenemos armas, salvo Polonia, en condiciones, o el Reino Unido, o Francia, pues es lo que quiere evitar Trump, porque Europa está completamente indefensa y a los pies de los caballos. ¿Por qué? Porque nos han mentido en política, nos han mentido en potencia de fuego, nos han mentido en seguridad energética. A mí no me han mentido. Yo defiendo la energía nuclear desde que, de toda mi vida. ¿Por qué cambia la energía nuclear a energía verde hace 2 años? Porque Rusia invade Ucrania. O sea que, ¿por qué has mentido? La pregunta de la UNEP es, ¿por qué has mentido con la energía nuclear y decías que contaminaba? Y pasa a ser energía verde, de una a otra. No, ahora el gasto en defensa, maravilloso. Hasta hace poco, no, ingeniería social. ¿Pero tú te crees que a Putin le va a asustar que cantes el Imagine a voz en grito? Los aquelarres que hacían en el Parlamento Europeo dando gritos unos delante de otros, que se pusieron a bailar para frenarse, para parar la guerra. No sé si pensaban que con esto Putin se iba a asustar. Soltar globos de colores o pintar bancos de colores. En un entorno anárquico como es el entorno internacional, donde no hay autoridad supranacional para dirimir, la potencia de fuego está bonificada. Tienes que tener potencia de fuego y soberanía energética. Claro, lo tienen los Estados Unidos, por eso se comportan como se comportan. La Unión Europea no tiene ni soberanía energética, ni soberanía política, ni soberanía militar, más allá de sus fronteras. Sí, dentro funciona, más allá de sus fronteras, la Unión Europea no puede transmitir su modelo. ¿Por qué? Porque no tiene potencia de fuego. Es que esto es de 1+1. Esto es de primeras relaciones internacionales. Pero aquí tenemos un presidente que pacta con protarras y un ministro de Asuntos Exteriores que, para no ser menos que el presidente que se abraza con etarras, con Merche Purúa,
Aquí tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que se da un abrazo con un terrorista y un asesino como es el nuevo presidente de Siria. Y que nadie entienda con esto que yo defiendo al Assad. Al-Assad es un asesino, un criminal. Pero el que ha venido es otro asesino y otro criminal. Confiemos en que la administración Trump y la administración Netanyahu, dos líderes a los que yo admiro muchísimo, resuelvan la cuestión de Oriente Próximo como resuelva la administración Trump la cuestión del Este. Y pasa por la administración Trump. El resto que te venga aquí a contar esto, dile, no, me estás contando un cuento chino, como el COVID. No, cuéntame otro. Tú le dices, no, cuéntame otro, que a mí ya me han explicado esto de otra manera. Del COVID me lo dices al final, pero tengo curiosidad, porque ahí sí que me despistas un poquito, yo creo, de Bukele. ¿Qué opinas de Bukele? Me gusta mucho Bukele. Bukele a mí, fíjate, es un personaje que la izquierda no sabe ni aprovechar, porque él viene de la izquierda por completo. Él tiene una versión patriótica más izquierdista, Sí, por eso más de decía gasto que a lo social mejor me comprometido. desprestaba. Pero a mí Bukele me fascina en un sentido, cómo ha resuelto la violencia. Y ha resuelto la violencia como hay que hacerlo, con mano de hierro. Los criminales a la cárcel de por vida o, si sus delitos son extremadamente graves, la pena de muerte. Pero Bukele en en una legislatura ha convertido a El Salvador en uno de los 10 países más seguros del mundo. Es decir, el modelo funciona. Sí, sí, sí. Y todos estos que lloran por los derechos de los mareros, maravilloso. Cógelos y los metes en tu casa. Como decía Bukele, llévense 2 por 1. Les doy a todos los mareros. ¿Sabes que tenemos un marero aquí en España que Bukele pedía la extradición para meterle 40 años de cárcel? Y aquí, los de siempre, los blandos, los tibios, los acomplejados, los cobardes. No, que se va a un país donde los derechos humanos... ¿Pero de qué derechos humanos me hablas en El Salvador desde tu butaca del salón? Hasta arriba de Macallan. ¿Pero qué derechos humanos? ¿Los que daban las maras a los que torturaban, asesinaban y violaban? Ese tipo de criminal no hay que tener ninguna piedad. Ninguna piedad. Y Bukele ha demostrado que con mano de hierro, un país de Centroamérica... Es que, por favor, que alguien piense en lo que es Centroamérica en materia de seguridad. Es uno de los 10 países más seguros del mundo. A mí Bukele, como patriota, con un modelo más hacia la izquierda, pero como te digo, es que izquierda y derecha está muy superado, porque me encanta otro patriota, y tiene un modelo más hacia el libertarismo, que es Javier Milei, que está resolviendo el nudo gordiano de la economía argentina. A mí me fascina también Javier Milei, pero como me fascina Víctor Orbán, a mí me dices cuál te gusta más, te puedo decir Orbán. Pero no tengo ningún problema en decirte que me gusta Javier Milei o Nayib Bukele. Es que además Bukele establece una conexión con un personaje que a mí, el presidente Lee Kuan Yew de Singapur, que estás en los cielos. O sea, Lee Kuan Yew para mí, alfa y omega. Lee Kuan Yew coge un país del tercer mundo en los años 50 y lo lleva a top 3 de economía en el siglo XXI. ¿Cómo? Con un código penal de hierro, donde la corrupción se castiga con la pena de muerte. ¿Estás a favor de la pena de muerte? En determinados casos sí, claro. Claro. En violación con asesinato, narcotráfico, claro. Hay casos donde la pena de muerte tiene que aplicarse, ¿no? Estos casos donde has procedido con tremenda crueldad, por ejemplo, contra niños, ¿no? Esto no se puede permitir, o con tremenda crueldad contra personas en clara desventaja, ¿no? Hay casos, ¿no? La pena de muerte es el último recurso, pero ¿por qué no contemplarla? Países democráticos como Estados Unidos y Japón tienen pena de muerte y no pasa absolutamente nada. Lo que no puedes tener pena de muerte es si eres el campo de concentración de Cuba o de Venezuela, porque ellos utilizarán la pena de muerte para matarnos a ti y a mí. Pero yo jamás voy a aplicar un castigo penal contra alguien que piense diferente como yo. A mí cuando me dicen, no, es que te conviertes en ellos. No, perdona, yo no he violado a un niño pequeño. No, perdona, yo no he matado a un anciano después de torturarlo. No, perdona, yo no he seccionado la cabeza a mis hijos. No, perdona, yo no soy como tú, ni mucho menos.
Yo tengo que castigar. Tengo que castigar a quien se lo ha merecido. Y en ese sentido, existe mucha tontería y mucho buenismo, pero incluso en el catecismo se recoge que la pena de muerte es un recurso cuando sea el último válido para defenderse, para defender a la sociedad. Es que tú tienes que defender a la sociedad de alguna manera, determinado tipo de crimen. La cadena perpetua me parece una buena medida, la no revisable. Y luego hay determinados casos que pueden necesitar de la aplicación de la pena de muerte. O sea, ¿consideras que ese principio de rehabilitación, o sea, una persona que es un delincuente, no se puede Yo rehabilitar? tengo una visión anglosajona del derecho que es punitiva antes que rehabilitadora, aunque la rehabilitación forma parte también del castigo, pero lo que tú no puedes convertir las cárceles en centros de recreo. Las cárceles, como decía uno de mis personas más admiradas también, el sheriff, Pero si el hablas sheriff de Joe cadena Arpaio, perpetua, no revisable, bueno, cadena perpetua puede es ser imposible 40 años, rehabilitar a alguien, ¿eh? pueden ser 40 años. O sea, ¿para qué lo vas a rehabilitar si no. ya le has jodido la libertad? Bueno, es que hizo algo para merecer esa pena. Y esta Vale, pero persona, entonces crees que a lo mejor, según qué delito cometas, se puede rehabilitar o no. la cadena perpetua puede tener la función de rehabilitar. La cárcel lo que tiene que estar es para rehabilitarte independientemente del tiempo al que seas condenado. Es que tú a la cárcel no vas a dormir ni a hacer gimnasia. Como decía el sheriff Joe Arpaio, tú vienes aquí a no querer volver aquí. Otro al que los progres y los buenos criticaban mucho, al sheriff Joe Arpaio. Sigue entre nosotros. Si se hubiera fallecido diría que estás en los cielos. A mí el sheriff Joe Arpaio me parece un modelo de seguridad. Tenía unas cárceles que eran centros duros, centros de reclusión duros, donde se observan los derechos humanos. Pero yo me pregunto siempre aquí, coges al violador, ¿no? Ser repugnante y detestable. ¿Por qué tiene derecho a una educación en la cárcel? ¿Por qué tiene derechos que a la víctima dejas tirada en un rincón? Yo me pregunto, ¿por qué tiene más derechos un delincuente en España que una víctima? Un ocupa tiene más derechos que un propietario. Estamos en un despacho de abogados. Sí, sí, porque es vulnerable. Pero ¿por No es qué vulnerable un el ocupa arrendador. tiene más derechos que un propietario? ¿Por qué un violador tiene más derechos que la víctima a la que ha violado? Porque aquí de las víctimas todo el mundo se llena la boca, pero luego van al olvidadero, como en la película Laberinto de David Bowie. Es que van al olvidadero. A ti te han violado y ahí te quedas pudriéndote con tus traumas, tu dolor y tu angustia y tu miedo. Y poco menos que dando gracias de haber salvado la vida. Porque el violador le van a meter, ¿qué? ¿10 años? 10 10 añitos. 10 añitos. En 4 ya ha sido bueno en la cárcel, ha hecho sus cursos de cocina, se ha comportado, no le pillaron traficando. 6 y medio. 6 y medio. 6 y medio. Oye, triturar a una persona de por vida 6 años me parece barato. Pongamos 30. Cambia la cosa. Hombre, que sí cambia. Ocupa. ¿Qué 24 horas? ¿Cómo? 24 segundos. Claro, claro. O sea, ocupa mi piso, policía, sáquelo. Es un delito penado con 4 años. Veremos las ocupaciones. Claro, a mí me parece increíble que siga. Pero que es que a mí dicen siga 24 estableciendo esta horas. institución. 4 segundos. ¿Qué haces tú en mi propiedad? Yo por eso defiendo mucho la premisa estadounidense de keep your ground. Si entras en mi casa, abandona toda esperanza de salir como entraste sonriente y feliz. Yo lo siento mucho. Tú no estás invitado a mi casa. ¿Qué haces en mi casa? Yo no sé tus intenciones. Me parece increíble que a este anciano de 80 años Pepe Lomas, ¿no? entra un extranjero con una motosierra en tu casa. ¿Qué tienes que hacer? En teoría tienes que hacer defensa proporcional, buscar otra motosierra. Pero él tiene 40 años menos que tú, o 50. Parece ser que manejará la motosierra algo más rápido y hábil que tú, ¿no? Tú te tienes que defender proporcionalmente como con un fusil, que es lo que tenía a mano. En tu casa. Pero es que... Y resulta que este señor, en vez de darle una medalla al mérito civil, le han llevado a un juicio. Y le han condenado en primera instancia, aunque luego han anulado el juicio. Es una locura. Por la presión social, ¿eh? Si no llega a ser Pepe Lomas y es otro, estaría en el caldero, ¿eh? Pero, Seguro, ¿eh? Te lo puedo asegurar. pero ¿por qué no se defiende a los ciudadanos honrados, honestos y decentes de la clase media, que somos la inmensa mayoría en España? En España la clase media somos con distintas calificativas. Baja, media, alta, somos el 80%.
¿Por qué no se termina con la confiscación fiscal? ¿Por qué no se termina con la impunidad penal de los criminales, de los delincuentes y de los invasores? Pero es que yo no comprendo nada. Lo que está pasando en Salt, pero que están tomando un pueblo por las armas los invasores. Y aquí todos están tranquilos. Ejemplo kafkiano, Almaraz, van a acabar con la central nuclear, se evitará si los patriotas llegan al poder, pero es que en ese pueblo gana el Partido Socialista, que es quien va a condenar el futuro y sus vidas. Es que estamos en tantos frentes en este momento, la destrucción de nuestra sociedad como la conocemos, pero ¿por qué están terminando con nuestra sociedad? Porque están terminando con el individuo, con nuestros derechos. En el momento en que terminen con el derecho a la propiedad y a la libertad, que son sagrados, es que aquí nos han tenido confinados ilegalmente. Nos han tenido confinados ilegalmente. Nos metieron reales decretos mientras estamos en el confinamiento. ¿Meter a Pablo Iglesias en el CNI? Con temas de la propiedad privada. Ahora en la costa te puedes expropiar tu casa. Sí, claro. ¿Y tu embarcación para transportar tropas? Que lo sé. No, tu casa. O sea, todo. Yo tengo una casa de veraneo. Sí. Y ya no es mía, porque depende del Estado. O sea, me la pueden expropiar. O sea, digo Pedro Sánchez dimisión, igual lo ven 3 millones de personas mañana en Instagram y dice, pues a este tío le vamos a quitar su casita. Te pueden quitar todo lo que quieran, por eso ellos defienden el marxismo social, porque es el control social. Quien todo te lo da, todo te lo quita, aunque te den miseria, la miseria te la quitan también. Por tanto, si en los proyectos liberticidas suelen tener, claro, el individuo, la familia y la propiedad, que para mí es la clave. Si ves, yo en esta conversación estoy insistiendo mucho en estas cuestiones. Individuo, libertad y propiedad, porque vienen a por nosotros, vienen a por el individuo libre y propietario, porque les estorbamos para su proyecto repugnante de ingeniería social con 150 modelos de familias y gusanos por alimento. Entonces, en esto están, y contra esto hay que reaccionar. Mira, no puede ser que tengamos compatriotas en una charca en Valencia, compatriotas en contenedores en La Palma, mientras tenemos al imán de Sal dándole una vivienda. ¿Pero qué es esto? ¿Esto dónde se ha visto? Pero es que si no hay alarma social, es que usted tiene al ejército y a la policía para contener, hágalo. Y no, o sea, el que va de ocupa, el que te levanta la ciudad, le damos una vivienda. Y al pobre que está en Valencia, el otro día yo vi un caso de unos pobres, un compatriota con Alzheimer, al que han dejado aislado, porque no le reparan el ascensor, algo tan básico. Porque este gobierno se hace la foto el día, pero eso sí, al día siguiente, no le vengas a contar tu vida, porque está muy preocupado, porque a los menas hay que darles mucho dinerito. Me interesa muchísimo tu opinión de cómo, hablando de los menas, cómo está ahora la situación, la relación de España y Marruecos. ¿Por qué le estamos dando a Marruecos? ¿Sabes algo de esto? No, tenemos... ¿Por qué le debemos a Marruecos? ¿Por qué se le da pasta a Marruecos? Algo habrá. Porque tenemos... Algo tendrás de Sánchez, ¿no? Yo no soy tan partidario de entrar en las conspiraciones. Yo sí. Estoy seguro, vamos. Esperas a tu vecino del quinto. Lo que hay es una política exterior suicida. Y en medio de esa política exterior suicida nos aliamos con regímenes o damos prebendas a regímenes que no tendríamos que hacerlo. Entonces, en la cuestión de Marruecos, en vez de ser fuertes en la cuestión migratoria, desplegar a nuestro ejército en la frontera, a nuestros buques en nuestras aguas territoriales y construir una frontera artillada, un muro, para que no entre nadie. Porque yo cuando digo esto, los de siempre, manitas a la cabeza. ¿Qué es una frontera sino una alambrada? ¿Qué es una frontera sin un muro? Señores, que una frontera no es un pájaro de colores que vuela de un lado a otro. No, es un muro. Si nosotros, en vez de comportarnos así, deportaciones en caliente, deportaciones masivas, billete de vuelta para todos los invasores, si nos comportáramos así, pondríamos orden y Marruecos tendría respeto. Y Marruecos tendría respeto. Pero como nos arrodillamos fácilmente ante la Agenda 2030 culpable de todos nuestros males, caído el marxismo, está la Agenda 2030, esta que dice Margallo que él es su evangelio y que él es su profeta. Entonces, la situación que tenemos es muy grave.
con Marruecos, independientemente de que puedan tener alguna información para chantajear a algún miembro del gobierno, independientemente de esto. Lo que tenemos es una situación de debilidad. Y en relaciones internacionales, cuando tú eres débil, abres un flanco para los que están incrementando su poder, se apoderen de tu posición en el entorno. Y nosotros tenemos que ser muy duros en política migratoria porque nosotros estamos amenazados por la invasión que viene desde Marruecos. Tú piensas que Francia tiene su política interior comprometida, su política exterior comprometida, su política de seguridad comprometida. Y nosotros estamos en ese camino. En España ya hay vertederos multiculturales, zonas no-go. Y esto hay que decirlo, y esto hay que combatirlo. Y aquí tiene que haber una deportación masiva de inmigrantes ilegales. Todo esto, o sea, todo lo que me parece Sentido común. interesante y sentido común, efectivamente, todo esto en clase lo dices. No. No. Es que te iba a decir, Yo no voy a dar clase a dar Claro. meeting. claro. Yo en clase doy mis Bueno, pero es que asignaturas. yo tuve muchísimos profesores en Derecho Constitucional que estuve haciendo doctorado que sí que trasladaban esto. Bueno, Te lo pregunto pues porque, eso es una pero mala bueno, praxis. aún así, estoy seguro que en tus clases son un show, ¿no? No, No te lo dicen los alumnos. no, mis O clases sea, yo estoy convencido, ¿eh? Mis O sea, si le pregunto a un alumno, son ahora diferentes. te va a decir, Porque yo no es soy... extraordinario, A eso mí me no lo gusta vemos. mucho decir que yo quizás no sea el profesor que esperabas que fuera, o no soy la persona que vayas a entrevistar que esperabas que fuera, ¿no? Mis clases primero cumplen un programa a rajatabla que es el que hay que impartir. Otra cosa es que cuando tú impartes ese programa, eliges también una forma donde en algunos momentos, bueno, pues puedes sorprender para comunicar mejor. Por ejemplo, es muy inesperado. Bueno, yo, pues, claro, todo el mundo que si soy muy de derechas o que soy de derechas o que soy patriótico, pues se piensan, o la gente tiene la idea de esa persona, bueno, pues con caspa, halitosis crónica o el cinturón por encima del ombligo. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, yo me gusta muchísimo la cultura pop. Yo soy un grandísimo aficionado a los cómics, al manga, a los juegos de tablero, a los videojuegos, al heavy metal. Entonces ellos no se esperan nada de esto. Y si yo les hablo de ver la leyenda de la princesa Mononoke para que comprendan lo que es el taoísmo o vean principios del taoísmo cuando hablamos de filosofía oriental aplicada a los principios que llevaron, por ejemplo, a Asia a entrar en declive y a levantarse, o ellos ven que yo entiendo las camisetas que llevan, si llevan a Mon Amarth, si llevan a Metallica, y les digo canciones de Metallica, o hablamos de cómics, o hablamos de manga, les puede sorprender. Mis clases no son un show porque yo, en el sentido de, bueno, vamos aquí a hacer malabares, no, pero son sorprendentes. Tengo una manera de comunicar, vamos a decirlo, que es diferente. Soy el otro profesor, soy diferente. Pero en mis clases se imparte un programa a rajatabla, se examina de acuerdo al programa y me puede haber caído muy bien una persona y una persona ser muy otaku, aficionado al manga, que si no responde el examen como tiene que responderle, va a sacar un 0 como un estadio. Entonces yo, aprobar conmigo puede ser razonablemente asequible, porque si vienes a clase, tomas tus apuntes, tomas en cuenta las poquitas lecturas recomendadas que te doy. A mí me gusta dar clase, no es decir, cógete un manual de 1500 páginas y estudiatelo. Entonces, aprobar es asequible, sacar notas es más complicado porque requiere un esfuerzo creativo en las prácticas, requiere un planteamiento académico en el examen, que los alumnos pueden tener alguna dificultad. Pero bueno, diríamos que soy una persona asequible, soy una persona simpática, sin halitosis crónica y sin caspa. Pues sí, en ese sentido sí, pues una persona, pues puedes decir, afable. Yo sé, por ejemplo, mira, hay una anécdota, Roberto Vaquero, el que todos conocemos, él, pues yo tengo buena relación personal con él. Recientemente me ha entrevistado en su podcast y él me decía, yo iba a ser alumno tuyo, pero todos los prejuicios que tenía lo evitaron. Y ahora me arrepiento de no haber sido alumno tuyo porque es verdad que las clases contigo pueden ser divertidas en su justa medida. O sea, yo no llego y empiezo las monocotiledóneas Gutiérrez que le veo, ¿no? Das un contenido, pero tratas de comunicar en algunos momentos de la clase algunas cuestiones que van a ser sorprendentes. O pues eso, les recomiendas un cómic para tratar un asunto que han visto en clase, les recomiendas una película. Pero yo no voy a clase a dar un meeting. En mis asignaturas, política exterior de Estados Unidos,
relaciones internacionales, sociedad global. Está claro que los planteamientos que puedo tener, no te cuento nada si sale la cuestión de Oriente Próximo e Israel, pues los planteamientos que yo hago en la universidad pública no los ven. Yo creo que hay... ¿A qué edad das clases? De primero hasta máster, o sea, es desde los 18 Yo creo que un chaval de 18 años, nada más entra en la carrera, tal y como está ahora la sociedad, no está capacitado a lo mejor para entenderte, tío. Te lo digo en serio. No, ni a mí ni a otra Primera- gente, el- porque el nivel cultural es muy bajo. O sea, yo te digo que viendo cómo están los chavales hoy en día, el primer año por lo menos, no tiene Les cuesta. sentido. Sí, Siempre hay gente brillante, claro que sí. pero es verdad que culturalmente les cuesta porque, claro, en Introducción a las Relaciones Internacionales tú hablas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial y notas que hay unos vacíos de cultura ahí importantes, ¿no? Entonces tienes que hacer también esa labor de pues, explicar algunas cuestiones que ya tenían que venir aprendidas del sistema educativo, ¿no? Porque hemos cambiado un sistema educativo que nos ha formado a todos y nos ha formado muy bien por un sistema educativo de pongo una pegatina en la pared, todo vale, no memorices, no. Entonces, claro, pasas con suspensos, que me acuerdo cuando yo estudiaba, pero es más joven que yo, porque yo ya soy el faraón, ¿no? Sepultado en las arenas del tiempo, pero yo recuerdo el miedo que yo tenía a repetir curso. Y no porque mis padres me fuesen a hacer nada. Bueno, aparte de hacerme pasar una vergüenza, ¿no? Lógica y obvia, familiar, ¿no? Y apretarme las clavijas, pero por lo que suponía repetir, para mí no era una opción. Yo estudiaba, digo, porque yo no puedo repetir el curso. Ahora da todo igual, suspende, pasas, no, también pasas, no pasas, pues también pasas. Es como, da todo igual, ¿no? Se ha perdido el mérito, la meritocracia, porque lo que se lleva es la cuchipanda, la fiesta, la alegría. Yo fui buen estudiante en la facultad. En el colegio y en el instituto no. Y en la facultad hice cuarto y quinto de Derecho a la vez. Con 21 añitos ya era bueno. Perfecto, Sí. vienes de una cultura del esfuerzo y... Sí, pero fue algo porque no se que me conoce de pareció otra en manera. la facultad. Yo Ya, en el instituto no era buen estudiante. no, yo a ver, O sea, tampoco era aquí... igual cuando maduré, que tampoco era tan maduro. ¿eh? O sea, A ver, ese no te digo nivel. que yo fuera repelente ni Vicente, yo siempre he sido un alumno en nota media 7. Esto era mi nota media. No me lo creo. Joder. Más o menos no. Pues eso quiere decir que no te esforzabas mucho, hablando del esfuerzo. O sea, yo te digo que tienes un coquito, que ojo, A ver, lo que sucede, que a mí, yo no sé, que comparto no historias. me gustaba Vale, mucho. pero que tienes A ver, eso, las eso. asignaturas que me gustaban, pues claro, pues sacaba muy buena nota. Pero las que no te gustan tanto, a mí también, pues yo siempre digo que tenía otros puntos de atención, pues eso, mi cultura pop, el deporte, que me parece maravilloso para formar una persona, ¿no? Y bueno, pues yo he hecho ahí de todo un poco, ¿no? Cosas también muy sorprendentes, ¿no? Yo hice, pues eso, los tiempos de honor y gloria, por ejemplo, pues cosas tan como patinaje artístico sobre hielo. Luego jugué al rugby en la facultad, ya como profesor, ya no como alumno, no te hablo, pero cuando era alumno yo hacía patinaje artístico sobre hielo. Luego siempre me ha gustado mucho el mundo de la musculación. Llegué a hacer un campeonato incluso de culturismo natural hace 10 o 12 años. Eres un faraón. ¿Cuántos años viviste para hacer todo eso, tío? Soy el faraón. Yo ahora mismo tengo faraón. 54 años y me aferro a las arenas del tiempo que ya me sepultan, ¿no? Pero yo tengo una teoría sobre la vida que es exprímela como un limón, con orden y con pasión, pero con orden. No te desordenes. No quiere decir que esto sea un carpe diem. Quiere decir que, pues, que estudies, que leas, que ames, que hagas deporte, que tengas aficiones, que las vivas intensamente. Y bueno, pues exprime la vida como un limón, ¿no? O sea, que cuando llegue la hora, no digas, me quedé, pude, quise. No, inténtalo siempre todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora a mí, pues, por ejemplo, siento que llega mi momento cuántico, me encantaría, pues, entrar en política, ¿no? De hecho, y no te han llamado. Hay contactos. Claro, es que yo no me lo... Hay contactos, lo que pasa que Te digo que también, el mundo de la política es complicado. o sea, es espectáculo al fin y al cabo la política. Pero Sí, pero es que tú igual das de más, ¿eh? O sea, les puedes asustar, ¿eh? soy... A ver, que esto... Sí, bueno, Te me pido encantaría ese disculpas, momento. pero esto- No pasa pero nada. tú- Let It Be Light, que decía AC/DC, ¿no? El disco, ¿no? Let It Be Light.
que salga a la luz. Entonces, me gustaría mucho, ¿no? Y claro que hay contactos. A mí me gustaría que me respondiera esta pregunta, ¿vale? Y así como es un Sí, poquito tarde, sí. ya cortamos. Pero te tienes que quedar Vamos con a uno. hablar de Israel. No, no, porque nos tenemos que ir. Si me dejaras echar un cigarro antes, igual sí, pero no me dejaste. Que no, pero dime, te tienes que Tabaco quedar siempre. con uno, ¿eh? Te tienes que quedar Sí. con uno. Milei, Trump o Bukele. Uf, Uf, qué bien lo has hecho. espectáculo. Venga. Pues mira lo Y dime el por qué, pero en 3 frases. por la capacidad de transformar, Pero lo voy a apuntar, a ver si acierto. por la capacidad de transformar una sociedad, haría un empate entre Milei y Bukele. Yo puse Bukele. Es que por la capacidad de transformar, porque lo que está haciendo Milei en Argentina y lo que está haciendo Bukele, probablemente tendrá, sobre todo el caso de Bukele, el precedente de Lee Kuan Yew en Singapur. Trump, vamos a decirlo, tiene unas herramientas mejores y tiene más logística, aunque es tremendamente difícil lo que tiene que hacer Trump por delante en Estados Unidos. Es una sociedad desestructurada, Es un problema gravísimo de desestructuración familiar en Estados Unidos y un nivel de pobreza preocupante. Pero lo que ha conseguido Bukele o lo que está consiguiendo Milei en Argentina, por esa capacidad de transformar una sociedad, porque los patriotas aspiramos a transformar. Esto no se trata de te doy una cartera a ti, vivamos la vida como si fuera un sueño, no. La vida es sueño, eso es Yo literatura. te digo, Yo como patriota quiero una transformación radical de la sociedad y me gustaría ser parte de ese futuro patriótico y transformador de España en primera persona, participando activamente en política. yo esto lo comparto también. Yo soy muy de Bukele, te lo puedo asegurar. Es que ha sorprendido mucho, camarada. Siempre camarada de conciencia. Eres la hostia, tío. Jalestino. Joder, Muchas gracias. de verdad, ¿eh? O sea que, porque son las 4, estoy cansado, pero sí que me gustaría, o sea, ya le voy a decir a Ofelia que te dé mi contacto, que sea aquí o en otro lado, pero mantener un día una charla un poco más, Encantado. de verdad, ¿eh?